Buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos una vez más a su espacio estelar. Encuentro directo en este sábado 12 de abril del año 2025. Las gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente con todos ustedes. En el encuentro de esta semana le vamos a resumir todo lo acontecido. Lógicamente el país está en duelo por la situación catastrófica que ocurrió. Les vamos a resumir en una hora todo eso y otros temas interesantes. En la entrevista estelar nos acompañará el licenciado Janel Ferreras. Él es político, catedrático y experto en temas geopolíticos, el cual abordaremos con él muchos temas de interés. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Ramón, y a toda nuestra audiencia que cada fin de semana da seguimiento a este encuentro directo, conociendo todo lo que genera noticias en el país y el resto del mundo. Esta semana ha sido de completo luto nacional. Desgraciadamente, a raíz del desplome en el techo de la ya muy popular discoteca Jet Set del Distrito Nacional. Una tragedia que nos llama a una profunda reflexión, de manera particular, sobre la seguridad de las estructuras, especialmente de esta naturaleza, porque hay que tomar en consideración varios factores y procurar en lo adelante evitar que tragedias como estas se repitan, no por falta de legislación que regule la materia, sino por la ausencia de su aplicación. Esto es lo alarmante, que los reglamentos y normas que existen para evitar estas desgracias no se pongan en ejecución. ¿Quiénes son los encargados de ponerlas en ejecución? Las autoridades en esta materia también tienen que responder ante ello. Pero yendo al fondo de este luto que envuelve a la República Dominicana, en donde en este lugar habían personas de otras partes del mundo por igual. Básicamente, cada provincia de la República Dominicana estaba representada allí por asistentes a un concierto de nuestro popular Ruby Pérez, la alta voz del merengue, que lamentablemente estuvo dentro del saldo fatal, que supera a las 200 personas, Ramón. Una verdadera desgracia. Vamos a recordar, Ramón, que aunque en el momento la incertidumbre, la desesperación invadía a todas las personas allí atrapadas bajo estos escombros, muchos pensaron que se trataba de un terremoto incluso. No sabían qué ocurría, pero la razón hay que ubicarla, incluso mucho tiempo atrás, en dos elementos claves. Uno, un levantamiento que hace aproximadamente 2 años que tengamos conocimiento, no sabemos si existen previamente otros, pero sí uno de 2023 en donde se hablaba de las condiciones de la infraestructura de la discoteca Jet Set que comprometía la integridad física de las personas que allí asistieran. O sea, se estaba dando una alerta de lo que finalmente ocurrió en la madrugada del 8 de abril del año 2025. ¿Por qué? Al menos después de esa intervención en 2023, no se hicieron los correctivos del lugar. Vamos a recordar, Ramón, que esa vibración constante de la música va penetrando las estructuras y debilitándolo, lo va degenerando ciertamente ese material si no se prepara para ello y no se le da el mantenimiento. Pero peor aún, las filtraciones, ese es otro punto que hay que observar, porque asistentes a este lugar en múltiples ocasiones llegaron a filmar escenas en donde se puede apreciar con mucha claridad filtraciones, huecos, pedazos literalmente grandes de yeso y cobertura de chirroc. O sea que ya la estructura estaba dando más que señales de lo que de manera irremediable vendría y se ocultaba. Y que ciertamente, Karina y amable televidente, esta se trata de una de las mayores tragedias
del siglo y del país que ha ocurrido en República Dominicana, porque hasta el momento donde se graba este programa está el saldo de 221 personas fallecidas y 189 heridos. Fue una actividad en donde fueron personalidades como Octavio Dotel, Tony Blanco, también juntando las personas que trabajaban allí, la voz más alta del merengue, Ruby Pérez, la familia Grullón también quedó afectada con uno de sus gerentes, el hijo de Eduardo Estrella murió allí, su esposa. Es decir, fue una tragedia muy grande. Y como tú bien señalabas, Karina, realmente esto fue dando señal porque en una actividad anterior hubo un video ahí que se coló en las redes, en donde se veían los meseros limpiando parte de las cosas que cayó en el techo. Cuando las cosas dan señales, hay que darle el debido mantenimiento para que no ocurra una desgracia y una tragedia. Entonces, el país está en duelo ante esa situación. Hay que reconocer en ese sentido la solidaridad de los dominicanos, el esfuerzo de los rescatistas, sin el equipo adecuado, el papel de los medios de comunicación y sobre todo que cuando ocurrió el hecho hubieron muchos donantes de sangre que ayudaron en ese sentido. Ahora, cuando todo esto pase, hay que hacer una auditoría forense, determinar las causas y que se le dé seguimiento, porque este caso, Karina, de la tragedia de cómo ocurrió, esto no puede quedar impune. Esto se le debe de dar seguimiento. Fueron muchas vidas útiles que lamentablemente fallecieron y el país está en duelo nacional. Ciertamente, de hecho, las declaraciones de Juan Manuel Méndez al frente del COE lo deja claro cuando afirmaba el pasado jueves que en ese día concluían la tarea más difícil que ha tenido durante 20 años al frente del Centro de Operaciones de Emergencias COE. Es una tragedia que enlutece a toda la nación, al mundo entero, que ha mostrado gestos solidarios de tantas maneras. Incluso vamos a recordar que en una etapa crítica para remover escombros y procurar rescatar vidas debajo de ellos, recibimos la asistencia internacional por parte de Israel, rescatistas mexicanos, también bomberos de Puerto Rico, y a fin de cuentas hemos recibido un respaldo de la comunidad internacional que ha dicho presente con acciones concretas que permitieron dar un cierre a tantas familias que se congregaron en la desesperación y la angustia de saber algo de su ser querido. Que vamos a recordar también otro de los tantos puntos sobre esta tragedia. Muchos se preguntaron por qué el tiempo, tanta demora para poder rescatar a estas personas. Fíjense, hablamos de 2 niveles que quedaron colapsados bajo un techo muy pesado, que no era el techo original, porque lo que aparentaría es que estaban en pleno conocimiento de que tenían esas graves problemáticas de filtraciones, que optaron no por corregirlo como de manera tradicional se hace, sino que optaron por hacer varios niveles de rellenos encima con platos sobre el plato. Y eso le fue agregando más peso a un techo que no tenía los soportes, por ejemplo, centrales. Y sumado a las vibraciones, que todo ingeniero sabe perfectamente que estamos hablando de que una estructura que está constantemente sometida a esos niveles de vibración, o sea, pequeños movimientos internos, va haciendo que ceda la estructura que de antemano no tiene el soporte necesario para cargar con un techo enorme que además le han agregado peso sobre peso. Estamos hablando de una bomba de tiempo que estalló el pasado
8 de abril del 2025 y que se pudo evitar porque hubo una voz de alerta que quedó constancia por escrito. Y porque ese techo, aparte del mismo tema de la estructura, está el tema de que carga pesado también el tema de las luces y de los mismos aires que estaban ahí también colocados arriba, que eran colocados cerca del mismo techo. Entonces, esta tragedia nos recuerda también y que esto no ocurra como los otros casos que han ocurrido en San Cristóbal, como Poliplas. Esto hay que determinar los responsables, porque la norma de obras públicas es muy clara sobre los requisitos de este tipo de estructura, de que edificaciones usadas para una discoteca donde podrán coincidir cientos de personas, hay que tener cierta rigurosidad. También falleció el diseñador Martín Polanco, por igual el director de infraestructura urbana y una coordinadora de aseo urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional, la alcaldía, en este día de profunda tragedia nacional. Pero mencionas el tema de Poliplas, San Cristóbal, esa explosión. Al día de hoy vamos a hacer memoria de que se había instado a través de una comisión a profunda investigación para establecer primero lo que en efecto sucedió, lo que ocasionó la tragedia y, por supuesto, como todo objetivo de investigación, determinar los elementos que permitan en lo adelante evitarlo. Esto no ha sido así. Al día de hoy no tenemos conclusiones de esta comisión, pareciera que solo fue creada para bajar las aguas momentáneas. Y lo mismo con esta situación de la discoteca Jet Set. Por eso debemos tener sumo cuidado con respecto a estas comisiones que se dan en momentos álgidos para procurar que la gente baje los ánimos. Si nosotros al día de hoy, Ramón, en tragedias como las mencionadas, no tenemos conclusiones, ¿qué nos haría pensar que en esta las vamos a tener? Primero debemos establecer responsabilidades anteriores antes de siquiera pensar la posibilidad de que la haya en eventos posteriores como este. Creo que el pueblo dominicano ha llegado a un punto, Ramón, entiendo de no retorno, en que ya no está dispuesto a dejar pasar más. Hemos dejado pasar tantas cosas que al final pesan sobre nuestra conciencia y permiten, porque se convierten en fomento, que tragedias como estas se repitan, establecer las correspondientes responsabilidades, no solo porque hay que penalizar a las personas responsables por un tema que establecen las leyes, sino también para determinar lo que ocurrió y evitarlo. Si usted sabe que la infraestructura corre peligro, ¿por qué no la intervino? ¿Por un negocio? Y ojo, han dado advertencia y que se sepa desde ahora, con el puente de la 17, que puede caer en cualquier momento. Entonces, que se evite una desgracia en este sentido, porque se han hecho muchas quejas en eso, de que eso está a punto de desplomarse. Entonces, que le den seguimiento para que uno no sufra nuevamente nuevas tragedias. Pero igual hay que agregar ahí también el edificio que alberga las Cortes de Apelaciones del Distrito Nacional, donde estaba la antigua Suprema Corte de Justicia. Esa sí es verdaderamente una bomba de tiempo en el mismo sentido de lo que acabamos de pasar, en donde literalmente se caen los trozos de techo, en donde al ser altos estos techos han comenzado a incluir mezaninis. Y esto está haciéndole una presión a estructuras que no solo tienen más de 50 años, sino que no tienen mantenimiento de ninguna índole y se caen literalmente las paredes y los techos encima de los escritorios. Las autoridades deben intervenir lo antes posible, porque si se repite otra tragedia completamente prevenible, esto tiene una connotación penal también. Sí es. Bien, Karina, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con el segundo bloque de comentarios.